14 años han pasado desde que la red Bitcoin llegó al mundo para quedarse. Era 3 de enero de 2009 cuando Satoshi Nakamoto minó el bloque Génesis y dio vida a la tecnología que revolucionaría el mundo de los pagos y el dinero. En este tiempo la red Bitcoin ha ido evolucionando y dejando a su paso aspectos clave que son poco conocidos. La cantidad limitada del suministro de monedas o la transacción de Bitcoin más grande jamás registrada son elementos importantes de esta tecnología que se deberían destacar. Cumpliéndose este martes 14 años desde que el protocolo descentralizado fue activado por Satoshi Nakamoto, te traemos 14 datos pocos conocidos de la red Bitcoin. Así como se lee, mucho se ha dicho sobre la cantidad total de Bitcoins que llegarán a ser emitidos. Se dice que serán, en total, 21 millones de Bitcoin los que lleguen a circular en la economía digital, pero esto no es tan preciso. Este límite es asintótico, es decir, se acerca bastante al punto, pero no lo suficiente como para alcanzarlo totalmente. Y este es un dato poco conocido de Bitcoin, como lo reportamos en Crypto Noticias. Jansen Lab, quien es un destacado desarrollador de software relacionado con Bitcoin, precisó en un blog que el total de satoshis que podrá existir alguna vez es de 209999999769000 o aproximadamente 20.990 millones de Bitcoins. Los tokens no fungibles, los contratos inteligentes y la emisión y transferencia de tokens son tópicos que se han popularizado desde hace un par de años. En general, se les suele relacionar con la cadena de bloques de Ethereum y otras, como Solana y Polygon, por ejemplo. Pero un dato poco conocido es que estas tecnologías iniciaron en la red Bitcoin. Desde 2016 existe Counterparty, una plataforma de NFT creada sobre la red Bitcoin que permite desarrollar y transferir tokens coleccionables tal como en otras cadenas, aunque con un poco más de dificultad por las características de Bitcoin. Asimismo, desde 2018 se planteó el proyecto RGB, que permite a los usuarios crear, manejar y transferir activos tokenizados sobre la cadena principal de Bitcoin, usando para ello un diseño de validación para el cliente y compromisos de pago por medio de contratos inteligentes. No fue sino hasta 2020 cuando comenzaron las pruebas de este protocolo y ya en 2021 estuvo listo para comenzar a emitir tokens sobre la red Lightning de Bitcoin. Esto, a través de una herramienta llamada Bitcoin Pro, tal como lo reportó Crypto Noticias. Más recientemente, en abril de 2022, se conoció el más reciente desarrollo de Lightning Labs, el protocolo Taro, que también permite la emisión de tokens en Bitcoin. Como fue informado por este medio, esos activos se podrán intercambiar a través de la red Lightning. Según Brian Gentry, quien es el líder en desarrollo de negocios de Lightning Labs, con Taro será posible emitir criptomonedas estables y cualquier otro tipo de token. Todo esto en aras de la bitcoinización del dólar. Desde que se creara la primera dirección de un monedero de Bitcoin el 3 de enero del 2009, el número de estas ha crecido de manera exponencial. Así, un total de 1.069.253.271 direcciones de Bitcoin han sido creadas en los últimos 14 años. Esto de acuerdo con la firma de análisis de blockchains, Glassnode. Se trata de una curva que a través de los años no ha dejado de aumentar. Tal como se muestra en la gráfica a continuación, desde el nacimiento de Bitcoin ya se veía crecimiento, pero no fue sino hasta 2014 cuando inició la crecida sostenida de nuevas direcciones. Glassnode aclara en su gráfica que este indicador muestra el número total de direcciones únicas que alguna vez aparecieron en una transacción de Bitcoin. También es importante aclarar que una sola persona puede manejar decenas y hasta miles de direcciones de Bitcoin entre varias wallets. Como ya vimos, entre los datos poco conocidos de Bitcoin, desde que nació Bitcoin se han creado más de 1 millón de direcciones de wallets, siendo la de Satoshi Nakamoto la primera de todas. Pero existe otra con la misma cantidad de años, que perteneció al desarrollador Alfini, quien falleció el 28 de agosto de 2014. Esta es la dirección de Bitcoin más vieja de la que se tenga conocimiento, pues es la dirección de la primera transacción hecha con la criptomoneda. Con ella, Fini recibió un total de 10 Bitcoins de parte del propio Nakamoto.
Nakamoto. Esta transacción volvió a ponerse en la palestra en diciembre, cuando se usó para insinuar que el creador del protocolo es un convicto. Tal como lo reportó Criptonoticias, en esa operación se usó una firma criptográfica para agregar un mensaje que afirma que Paul Leroux es Nakamoto. Leroux es un programador actualmente preso que confesó haber participado en el tráfico de armas hacia la República Islámica de Irán, venta de pastillas a Corea del Norte y el homicidio de varias personas. Las grandes transacciones en Bitcoin son más comunes de lo que parece a primera vista, sobre todo cuando están involucrados exchanges que por una u otra razón necesitan transferir fondos a una wallet específica. En la historia reciente de Bitcoin contamos con varias de estas transacciones que superan los cientos de miles de Bitcoin transferidos. Sin embargo, la transacción más grande ocurrió en los albores de esta historia. En 2011, se registró una transacción de 500.000 Bitcoin, que en aquel entonces era equivalente a poco más de $1 millón. No se sabe quién realizó esa transacción ni quién la recibió, pero podemos comprobar a través de un explorador de bloque que efectivamente existió y se confirmó en el bloque 153.509. El segundo lugar de las transacciones más grandes de todos los tiempos pertenece a una operación por 161.500 Bitcoin que ocurrió el 10 de abril de 2020. En el momento en que se realizó la operación, el valor de esa transacción era equivalente a $1.1 mil millones. Lo curioso es que al poco tiempo, 146.500 Bitcoin volvieron a ser transferidos al remitente de la primera transacción, mientras otros 15.000 fueron a parar a otra dirección de Bitcoin. Por supuesto, esta gran transacción despertó inmediatamente la curiosidad de todo el ecosistema y no tardó en aparecer una explicación. A través de un tweet, Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, explicó que la transacción se utilizó para recargar su wallet caliente, mientras el resto se depositó en una wallet fría, fuera de línea. Llama la atención que esa transacción pagó una comisión de apenas 0.00010019 Bitcoin, $0.68, prácticamente nada. La tercera transacción de mayor envergadura de la historia se ejecutó el 14 de octubre de 2019 por un monto de 111.857.25 Bitcoin. La dirección remitente poseía registros por 59.000 operaciones, por lo que se presume que se trata de un exchange. Posteriormente, el 2 de febrero de 2020, desde esa cuenta salió otra transacción por 106.857 Bitcoin, equivalente entonces a poco más de $1.000 millones. Esta operación está vinculada con otras operaciones que transfirieron de una wallet a otra la suma de octubre de 1.857 Bitcoin en abril y junio, lo que refuerza la idea de que podría tratarse de un exchange que cambia de monedero, posiblemente por razones de seguridad. Desde el 3 de enero de 2009 muchas han sido las direcciones que han albergado grandes cantidades de bitcoins, lo que les ha permitido posicionarse como las ballenas del mercado. Pero hay entidades que ostentan los primeros lugares como las que tienen más bitcoins en custodia. De acuerdo con la información proporcionada por bitcointreasuries.net, el fondo de inversiones Grayscale cuenta con más de 635.000 bitcoins, lo que representa el 3% del suministro total de bitcoin. Esas monedas son parte de su fondo, con el que se ofrece a clientes institucionales exposición a inversiones en Bitcoin. Otra entidad con una cantidad importante de bitcoins en su haber es Satoshi Nakamoto, el propio creador de la moneda. Aunque no se ha comprobado, se presume que habría minado más de 1.1 millones de bitcoins, los cuales siguen sin moverse de los múltiples monederos que los resguardan. Como lo reportó Criptonoticias, hay hallazgos que sugieren que Nakamoto llegó a minar 22.000 bloques de bitcoin hace 14 años. Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mercado por volumen de comercio, es la siguiente entidad con una importante porción de bitcoins almacenados. Tal como lo informaron en noviembre, esta compañía, dirigida por el empresario Changpeng Zhao, tiene al menos 475.000 bitcoins bajo custodia. Coinbase, que es otro de los exchanges más importantes del mercado, comunicó en noviembre que contaba con 2 millones de bitcoins, superando a Nakamoto y al resto de sus competidores. Los diferentes lenguajes de programación existentes ya han sido empleados en la red Bitcoin desde su creación, pero un dato poco conocido es que, originalmente, se utilizó el lenguaje C++ para escribir su software. Fue el propio Satoshi Nakamoto quien se encargó de usarlo para la versión preliminar de Bitcoin Core. Como lo dijo el desarrollador Francisco Calderón a Criptonoticias, el lenguaje C++ es muy importante y útil para proyectos como Bitcoin, que requieren un alto rendimiento. Esto es así ya que C++
tiene acceso a recursos del computador que otros lenguajes, más actuales y de más alto nivel, no tienen. Sin embargo, el pasar del tiempo ha permitido que se incorporen más lenguajes de programación, al punto que, aparte de C++, se usa Python, Go, M4, C o Rust, entre otros, los cuales permiten desarrollar proyectos al nivel de protocolo Bitcoin. Además, en 2019 los desarrolladores de Bitcoin Core Peter Bouille, Andrew Poelstra y Sanket Kanjalkar presentaron un nuevo lenguaje de programación diseñado específicamente para Bitcoin, denominado Miniscript. A partir de este se desarrolló otro lenguaje de programación conocido como Mint, tal y como reportó Crypto Noticias. En la historia de Bitcoin hubo un episodio clave que llevó a la red a una situación crítica. En agosto de 2010, un usuario consiguió explotar una falla en el código de Bitcoin y logró emitir 184.000 millones de Bitcoin, una cifra 8.800 veces mayor al suministro máximo de la criptomoneda. Como lo explicó un desarrollador en Bitcoin Token esos días, la persona que emitió las monedas modificó el software para generar una transacción capaz de explorar una vulnerabilidad que estaba presente en el código. Esto le permitió inflar artificialmente el suministro de monedas. La falla logró corregirse de la mano de Satoshi Nakamoto y el desarrollador Gavin Andresen en tiempo récord. 2 horas después de lo sucedido se implementó un parche para el código que solucionó el problema para futuras transacciones. Dicho parche tenía la tarea de rechazar transacciones de desbordamiento de salida, como la que ocurrió y que llegó a emitir más de 180.000 millones de monedas. Luego de eso se aplicó una bifurcación suave a la cadena de Bitcoin, con la que se logró revertir la transacción problemática y las consiguientes. Los mineros aceptaron la propuesta y la nueva blockchain superó a la vieja a la altura del bloque 74.691, como reseñamos en Crypto Noticias. Esta ha sido la falla de seguridad más importante registrada en Bitcoin desde su nacimiento en 2009. Si bien se siguieron encontrando y solucionando vulnerabilidades, ninguna tuvo el talante de la reportada en agosto del 2010. El 3 de enero de 2009 se minó el bloque Génesis de Bitcoin. Fue esta transacción la que dio inicio al desarrollo tecnológico que ha calado a todos los estratos sociales 14 años después. Este bloque guarda un detalle, tiene un mensaje oculto. Dentro de sus hashes y dígitos, el bloque que trajo a la vida a Bitcoin guarda como mensaje el titular del periódico británico The Times de ese día, que reza: "Canciller al borde del segundo rescate para los bancos". Las intenciones de ese mensaje, aunque no están claras, son presumibles. La primera podría ser para dejar claro que el bloque Génesis fue minado, en efecto, el día 3 de enero de 2009. Por ello el titular de la primera plana del afamado diario británico. La segunda, plausiblemente, tenga que ver con los ideales que suelen asociarse a Bitcoin. En medio de un presunto rescate de los bancos, ese día inició la descentralización y se comenzó a promover la libertad financiera, lejos del control estatal. Desde hace muchos años, las personas han especulado sobre la posibilidad, o el sueño, de que 2 claves públicas generen la misma dirección y, por consiguiente, se pueda disponer de los fondos contenidos en ella. Teóricamente es posible, pero en términos prácticos el asunto parece solo una fantasía. Las probabilidades matemáticas para crear una wallet que genere una dirección ya existente es tan remota que, de intentarlo, alguien tardaría 30.000 años en encontrarla, usando 1 millón de computadoras que generen 1 millón de direcciones cada segundo. Este tipo de coincidencia se conoce como colisión de hash. De hecho, se estima que si alguien hiciera 1 cuatrillón de intentos para crear una dirección de Bitcoin que coincida con una dirección existente, solo tendría 0.681892% de probabilidades de lograrlo. Pero supongamos que esta persona solo tiene una tarjeta gráfica de última generación y quiere tener certeza de que encontraría esa dirección haciendo todos los intentos posibles. Es decir, generando todas las direcciones posibles, que son algo así como 8.000 cuatrillones. En ese caso, tardaría unos 10.000 millones de años, que es 3.7 mil millones de años menos que la edad del universo. Hace algunos años, un programador diseñó el Gran Colisionador Bitcoin, aludiendo al Gran Colisionador de Hadrons del CERN. La diferencia consiste en que, en lugar de acelerar y hacer colisionar partículas para comprobar la validez de los modelos de la física estudiados, se utiliza fuerza bruta para hallar una colisión criptográfica que permita crear la misma dirección con distintas llaves privadas.
A diferencia de otros sistemas monetarios, donde se cede la responsabilidad por la seguridad del dinero a terceros de confianza, en Bitcoin la seguridad depende de cada persona. Es por eso que si se pierden las claves o si no se crea un plan de contingencia ante algún accidente o la muerte de un propietario de Bitcoin, se corre el riesgo de que algunas monedas se pierdan para siempre al no tener acceso a las claves que permiten gastar los fondos. De acuerdo con estimaciones de Glassnode, más de 1.8 millones de Bitcoin que no se han movido en más de 10 años podrían estar perdidos para siempre. Esto representa casi el 10% de todos los Bitcoins emitidos hasta ahora y un porcentaje importante de los 21 millones de Bitcoin que se generarán en total. Esta no es la única estimación sobre la cantidad de Bitcoin que podrían haberse perdido para siempre. Chainalysis, una compañía que monitorea la actividad relacionada con la red de Bitcoin y sus mercados, sugiere que existen más de 3.7 millones de Bitcoin que ya no se pueden recuperar. Esta cifra incluye 1 millón de BTC que se atribuyen a la actividad minera de Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, y muchos más que se relacionan con claves privadas perdidas, discos duros rotos y Bitcoins quemados intencionalmente. ¿Existen sitios web que regalan Bitcoin? Sí, eso es un faucet o grifo de Bitcoin, una manera de incentivar el uso de Bitcoin y otras criptomonedas regalando pequeñas cantidades de monedas a quienes lo soliciten. El primer faucet de Bitcoin fue creado por Gavin Andresen, uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin, quien colaboró con el mismo Satoshi Nakamoto entre 2009 y 2010. El sitio web, lanzado en junio de 2010, que permitía a cualquier persona reclamar Bitcoin gratis, se llamaba Free Bitcoins y regalaba 5 BTC, equivalentes a $0.4. A través de esta herramienta, se distribuyeron miles de monedas, gracias a donativos de varias personas y un primer abastecimiento hecho por Andresen de 1100 BTC. Sin embargo, poco después una persona utilizó una estratagema para vaciar el faucet, cambiando su dirección IP, generando nuevas direcciones de Bitcoin y resolviendo el captcha una vez tras otra. Todos odiaron a esta persona. En la actualidad, existen distintos faucets que regalan desde 0.0000010 Bitcoin hasta 0.0001000 Bitcoin. En general, solo es necesario resolver alguna actividad y reclamar el premio. CoinPot y FaucetPay son dos de estos sitios que permiten obtener Bitcoin a través de un faucet. Durante el primer año de vida de Bitcoin, la criptomoneda careció de precio. Se usaba entre los desarrolladores y los primeros mineros en intercambios de prueba y, aunque en los foros se discutió mucho sobre el hipotético valor que podría tener, no fue sino hasta la aparición de un actor decisivo que se estableció el primer precio de mercado de Bitcoin. El 5 de octubre de 2009 un servicio de compra y venta de Bitcoin recién nacido, llamado New Liberty Standard, fijó una tasa de 1.309.03 Bitcoin por $1. Esta relación de valor entre ambas monedas se estableció como resultado del costo del consumo energético de la minería de Bitcoin. Básicamente, el precio de Bitcoin surgió como resultado del costo de la electricidad al minar la red. Unos pocos días después, el 12 de octubre, New Liberty Standard, considerado también el primer exchange de Bitcoin, le compra a un desarrollador conocido como Sirius 5050 Bitcoin por $5.02 a través de PayPal, es decir, el primer intercambio en dólares. Con ese intercambio, se registró el primer aumento de precio de Bitcoin en la historia, pues se estableció un precio de 1010 Bitcoin por cada dólar. A partir de ese momento, el precio de Bitcoin fluctuaría indefinidamente con grandes variaciones de precio en poco tiempo. Los proyectos de código abierto, de carácter colaborativo, tienden a avanzar en medio de la fricción que generan distintas ideas enfrentadas. Desde su origen, esas fricciones han estado presentes en el desarrollo del protocolo de Bitcoin. Uno de los mayores enfrentamientos de este estilo involucró a toda la comunidad de desarrolladores y los mineros de la red, cuando se libró una guerra entre 2015 y 2017 por una propuesta para incrementar el tamaño de los bloques de Bitcoin a 2 megabytes de capacidad, dejando atrás el modelo original de 1 megabyte establecido por Satoshi Nakamoto. Por un lado, estaba una compañía denominada Bitcoin Unlimited, liderada por el empresario Roger Ver. La premisa de esta facción sostenía que un tamaño de bloque variable o superior a 2 megabytes eliminaría el problema de las congestiones de la red, que con el crecimiento de la adopción se convertía en un problema que frenaba la escalabilidad de Bitcoin por aquellos años. Por el otro lado, estaban los desarrolladores de Bitcoin Core, quienes trabajaron durante 2 años en una solución conocida como SegBit,
Segwit, que optimiza la forma en que se transmiten y almacenan las transacciones y permite un mejor uso del espacio de los bloques y los recursos computacionales de los mineros de la red. En agosto de 2017, el grupo liderado por Roger Ver presionó a la comunidad de mineros para realizar un hard fork o bifurcación de la red, de manera que se estableciera el cambio que exigían. Sin embargo, la mayoría de los mineros y desarrolladores no apoyó esa propuesta, que no había sido suficientemente probada, y la primera bifurcación de Bitcoin dio como resultado el nacimiento de Bitcoin Cash, que adoptó el incremento en el tamaño de los bloques, aunque en vano, pues se realizan pocas transacciones en esa red. El otro resultado de esta guerra fue la implementación de Segwit en la cadena principal de Bitcoin, una mejora que ha demostrado que el desarrollo colaborativo, la discusión de las ideas, puede generar soluciones eficientes para el protocolo.